Doctora, no se escucha el video. Ah, Sí, doctora, ok. no se puede escuchar el video. Ya, un momento. Déjenme compartir de nuevo. Ahora sí. No, doctora, no logro escuchar. No sé si me No, ¿no se escucha? No, doctora, no se puede escuchar. Wow. Se supone que a la hora de compartir le pongo incluir el sonido. Doctora, ¿no será que el audio del propio video está apagado? O sea que... Yo lo logro escuchar, pero déjame... A ver. ¿No lo escuchan? Sí. No, doctora, No, no se puede doctora. escuchar. Es una paciente con una estenosis traqueal en la cual se escucha, qué raro que los otros videos, los otros sí se escuchan, en la cual la señora post-COVID estuvo intubada, tiene una dificultad respiratoria, una disnea y se le hacen los estudios a los pacientes. Y esto es lo que yo con algunos de sus compañeros conversábamos hoy día por una interconsulta que teníamos. Los pacientes COVID estuvieron hospitalizados, estuvieron intubados y el CAF que tiene el tubo de orotraqueal para intubarlos es un CAF que se mantenía muy insuflados. Por lo tanto, al terminar este estímulo, los pacientes presentaban una injuria o se creaba una injuria en la mucosa y era uno de los factores por los cuales me llevan a una estenosis traqueal. Hay otros pacientes en los cuales al tener este CAP súper insuflado, mucho más insuflado, y tener la sonda nasogástrica, porque acordémonos que eran pacientes que estaban en UCI, al tener la sonda nasogástrica, estas mucosas se iban uniendo y se formaban las fístulas traqueoesofágicas. Hay pacientes que los hemos tenido que operar de ese problema, es decir, hemos tenido y tenemos todavía pacientes con estenosis traqueal y pacientes con estenosis traqueal más fístula traqueoesofágica o pacientes con solo fístulas traqueoesofágicas. Aquí hay una nasofibroscopía donde se logra visualizar, miren la pared de la mucosa de la tráquea, donde hay un anillo también aquí anterior, y este es un área de estenosis. Son pacientes, ayer sus compañeros que han estado en nasofibroscopía han visto un paciente, les sé que les han compartido el video. Entonces, son pacientes que están presentando estas complicaciones a los cuales le estamos tratando de dar un tratamiento, pero también es una enfermedad nueva para nosotros que estamos aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Aquí vemos una estenosis baja, esta es la horquilla external. En este caso de este paciente se tuvo que entrar con cirugía de tórax, ellos hicieron un abordaje y nosotros hicimos la resección. Este fue uno de los primeros pacientes que operamos. Como se nos vino toda una avalancha de pacientes, ¿sabes qué? Comenzamos a sacar nuestro límite. Todo lo que está por encima de la horquilla external es para cabeza y cuello, lo que está por debajo es cirugía de tórax, porque no nos dábamos abasto. Si hacemos la reconstrucción del paciente previo, vemos la estenosis que tiene. Por aquí era por donde respiraba el paciente y por eso es que acudían a la emergencia por la disnea. Se hizo la resección del tumor de 2 anillos traqueales. Estos son pacientes que nosotros hacemos las nasoplastías, ya sean previa al... y donde aquí en este paciente, por ejemplo, ya fue operado, aquí vamos a ver los hilos de sutura, ya se hizo la anastomosis terminal, se resecan los anillos traqueales y procedemos a hacer el cierre. Esta es una estenosis membranosa muy parecida a la que tiene el paciente que lo han visto ayer en nasofibroscopía.
y la tomografía, pero si vemos, tiene un anillo fibrótico aquí, pero tiene otro anillo fibrótico acá, entonces es una estenosis compleja. Paciente con parálisis, o sea, con paresia de cuerdas vocales y además tiene su estenosis traqueal. ¿Bien? Estos son grupos de pacientes que nos han llegado por emergencia que hemos estado viendo, pacientes post-COVID. Miren la estenosis. Esto tiene 2, 3 milímetros por donde el señor respira. Estos pacientes son traqueostomía de emergencia. En este caso, y es un paciente traqueostomizado. Ya tenía su tráquea, pero así nos llegaban y los teníamos que meter a sala. Esperábamos 6 meses para poder operarlos. Esta es una endoscopía, no es una nasoscopía. Ahí están entrando por el esófago y lo que se ve aquí, esta es la tráquea, esta es la carina. Aquí no se debería ver, no debería haber una comunicación entre el esófago y la tráquea. Estos son los pacientes con estenosis, bueno, en este caso con una fístula traqueoesofágica. Esa era otra de las complicaciones que veíamos en los pacientes. Las fístulas traqueoesofágicas se intentó hacer cierre mediante clip. Cuando miden más de 1 centímetro no teníamos una buena respuesta. Entrábamos a sala de operaciones a hacer la resección y el cierre de estas fístulas. Se resecan anillos traqueales, se sutura el esófago y colocamos nuevamente. Este es un video donde este es otro paciente, donde están sacando los anillos traqueales. Hemos ido cambiando la técnica quirúrgica también conforme íbamos experimentando. Y una vez que se hace la resección, se hace la anastomosis, volvemos a cerrar la tráquea, volvemos a unir los extremos, por eso es una anastomosis término-terminal, y comprobamos si es que hay la salida o no de oxígeno. Se le pide al anestesiólogo que le haga un valsalva y aquí vemos cómo sale todo el oxígeno o el seborano, que es lo que nos pone, y esto no hay una buena técnica de cierre o todavía nos falta poner unos puntos para poder, se hizo para poder hacer el video. Ese es un control post-quirúrgico. Que vemos que el paciente tiene una parálisis de la cuerda vocal izquierda. Paciente con parálisis de una cuerda vocal va a quedar con disfonía, posiblemente por la intubación prolongada, por eso se produce la parálisis, o porque se lesionó el nervio a la hora de hacer la cirugía. También, acuérdense que estoy yendo al costado de la tráquea. El nervio laringio recurrente tiene un componente ascendente, por lo tanto se puede haber lesionado. La única manera de saber si es que esto se dio era hacer evaluar una nasofibroscopía previa a la cirugía. Si ya había la parálisis de la cuerda vocal, pues la va a tener incluso después de la cirugía. Esta es una reestenosis. El paciente fue operado de una estenosis traqueal y hace nuevamente una estenosis, una reestenosis, y con este paciente se decide darle tratamiento de dilatación. Entonces, con eso está yendo bien el paciente, no necesita una reintervención. Ahí vemos candidiasis.
Ahí se va a ver que el paciente hay una reestenosis, pero que no cierra por completo la vía aérea, por lo tanto se ha optado con este paciente de tratamiento con dilatación. ¿Ven? Ahí se ve. Ahí está. Ahí está la estenosis. Bien. Eso es parte de lo que nosotros estamos viendo ahora, ya con menos frecuencia, pero igual lo estamos viendo. Lo que vamos a tratar ahora es sobre glándulas salivales. Es otro de los temas que nos toca. Es una patología que tenemos glándulas salivales mayores, glándulas salivales menores. Aquí, como podemos ver, la glándula parótida, la sublingual, la submaxilar y la sublingual. Conducto de Steno, conducto de Wharton y estos son los conductos de Rivoli. En cuanto a las generalidades, sabemos que las glándulas salivales mayores, ya las habíamos mencionado, existen cerca y se presentan en pares. Las glándulas salivales mayores sí es lo que debemos tener en cuenta, que se presentan en pares. Cerca de 500 a 800 glándulas salivales menores distribuidas en la mucosa oral, faringe, laringe, sinusal, la podemos encontrar en paladar también. Son derivadas del ectodermo y producen cerca de 1,5 litros de saliva en 24 horas. La glándula parótida es la más grande, tiene una forma prismática en la región preauricular hasta el ángulo de la mandíbula. Pesa más o menos 25 gramos, su conducto de drenaje es el conducto de Steno y como les mencionaba ayer, tiene ganglios tanto intraparotídeos como extraparotídeos. ¿Por qué es importante cuando nosotros tenemos un tumor en la parótida? Porque está en relación al nervio facial, a la emergencia del nervio facial, que tiene 5 ramas, como me dijeron ustedes ayer, generalmente. La rama temporales, los cigomáticos, los bucales, la rama marginal de la mandíbula y la rama cervical. Así es como se va a dividir el nervio facial, que va a atravesar la glándula parótida en todo su espesor. Todo lo que está por encima de la glándula del nervio facial es el lóbulo superficial. Todo lo que está por debajo es el lóbulo profundo. Nervio facial me divide la glándula parótida, lóbulo superficial, lóbulo profundo, pero ojo, desde el punto de vista quirúrgico, ¿ok? No es una división anatómica en sí, es una división quirúrgica. En profundidad puedo encontrarme con la arteria carótida externa o con la formación de la vena yugular, sí, pero generalmente nuestra principal importancia en que radica con la parótida es la emergencia del nervio facial. Ya habíamos visto la rama, la relación de la parótida con la arteria, con la vena, que no están en un plano superficial, están en un plano mucho más profundo. Generalmente no llegamos a esos niveles, salvo que el tumor esté en el espacio parafaringeo, dependiente del lóbulo profundo de la parótida. Muy bien. Aquí lo que vemos es el conducto o el orificio de drenaje del conducto de Steno, que es el que va hacia la parótida. ¿En qué pieza estaríamos? Si se acuerdan de ayer, antes de ayer fue. ¿A nivel de qué pieza dentaria estaría el conducto de drenaje de Steno? Sería del Premolares, doctora. primer molar de la arcada, de la semiarcada superior, o sea, del segundo cuadrante, ¿no? Ya, entonces sería segundo cuadrante y ¿qué pieza sería? ¿Qué número dijeron? Yo Primer no sé molar. si lo veo bien, pero creo que es el primer molar, aunque no lo veo, no sé si lo veo. Está entre el primer y segundo molar, pero esos tienen un número. Ah, sería el 2.
2.6. 2.6. 2.6 sería el molar. Primer molar. 2.6. El 2.5, entre 2.5 y 2.6 es que vamos a encontrar nosotros este conducto, pero también lo puedo encontrar entre el 1.5 y 1.6, porque tenemos dos glándulas parótidas, ¿verdad? Si nosotros examinamos al paciente y ordeñamos así, separando con un bajalengua, vamos a ver que sale el contenido de saliva. Otra de las glándulas es la glándula submaxilar, es más pequeña, se encuentra localizado en el suelo de la boca, tiene una forma prismática, 7 gramos pesa, el conducto de Wharton es un conducto de drenaje, pero en este caso cuando hacemos la submaxilectomía tenemos relación de la rama marginal del nervio facial, que me va a dar la inervación hacia la comisura del labio. Por eso que a los pacientes les pedimos, Silve, usted, les pedimos que mueva los labios para ver si es que tiene compromiso o no. La idea es reconocer las estructuras. Cuando nosotros operamos y hacemos una submaxilectomía, aparte de la rama marginal del nervio facial, tenemos que tener cuidado con el nervio hipogloso. Y si yo lesiono el nervio hipogloso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener una parálisis de la mitad de la lengua. El paciente no va a poder mover esa lengua. Como yo les decía, hay una señora que por el acto quirúrgico se ha lesionado, que es la señora de la cama 2, que está en la cápsula, pero como es una paciente muy especial, no nos permite poder llevarlos a ustedes y decirle, señora, saque la lengua, por lo menos no todo en bloque, sino que por ahí, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, ¿me puede permitir? Saque la lengua, por favor, y podrían ustedes ver ese tipo de lesión. Y el otro nervio que tenemos que tener cuidado, aquí vemos la glándula submandibular, aquí vemos la glándula sublingual. El otro nervio que debemos tener cuidado cuando nosotros hacemos la submaxilectomía es el nervio lingual. Son 3 estructuras nerviosas que tenemos cuando hacemos la submaxilectomía, el tronco del nervio facial cuando hacemos la parotidectomía. Como habíamos visto, este es un examen manual de la glándula submaxilar. No podemos hacer un examen por afuera. Tiene que ser un examen bimanual para poder tener una mejor apreciación de la glándula y de su entorno. Los conductos de Wharton van a drenar a través de estas carúnculas que se encuentran en el piso de la boca. Pero esta foto me lleva a que el paciente puede nacer con un frenillo lingual, que puede ser un frenillo bastante posterior que no le va a impedir el habla, que no le va a impedir el poder protruir la lengua, como puede ser bastante anterior, que sí va a tener dificultades tanto para hablar como para protruir la lengua. En el recién nacido hay que valorar si es que le causa dificultad para alimentarse. Si es así, pues se hace un pequeño corte hasta poder corregir el defecto cuando el niño está más grande o ahí se corrigió. Generalmente el frenillo se debe operar antes que el paciente aprenda a hablar. Esa es la época en cuando debemos operarlo, doctora. ¿En cuánto tiempo? Cuando tiene entre 1 año y medio y 2 años de edad. Por eso que los que van a ser pediatra en este grupo tienen que hacer un diagnóstico temprano de la presencia de frenillo y mandarlo al paciente por lo menos al año de edad, porque se tiene que operar antes de que el cerebro aprenda a hablar. Porque si yo opero a un niño de 5 años, a un adulto de 25 años, pues la cirugía la voy a hacer, la voy a realizar sin ningún problema, pero tengo que mandarlo a terapia de lenguaje. En cambio, a un niño que todavía no aprendió a hablar, es más fácil hacer esta cirugía sin la terapia de lenguaje. Se corta el frenillo, aquí se está utilizando una sonda canalada, se va a cortar el frenillo, tenemos las carúnculas del drenaje de Wharton, se colocan unos puntos
de Vicryl, teniendo cuidado de no transficiar estas funículas, y el paciente pues va a tener la proyección de la lengua inmediatamente. El habla va a depender de la edad que tiene el paciente. Si no, tenemos que enviarlo a terapia. Las glándulas sublinguales se encuentran bajo la lengua, en el piso de la boca, son mucho más pequeñas, tienen mayor producción de contenido mucoso, y el conducto de Bartolino o de Rivinus son sus conductos de drenaje. No es solamente uno, sino tienen entre 10 a 12 conductos de drenaje. Los diferentes compuestos celulares que vamos a encontrar en las glándulas salivales: los acinos serosos, acino mixto, acino mucoso, conducto excretor, conducto estriado y el conducto intercalado. Si hablamos de los tumores de las glándulas salivales, vamos a encontrar la última clasificación de la OMS, que es en el 2008, es un listado grande de tumores que los podemos encontrar. Lo que vamos a ver aquí nosotros es los tumores más frecuentes con lo que nosotros vemos en consulta externa. En sí, los tumores de las glándulas salivales son poco frecuentes. De todos los tumores representan solamente el 3% de las neoplasias que afectan cabeza y cuello. Como yo les dije, en los tumores de las glándulas salivales podemos aplicar la regla de los 80. El 80% de los tumores de las glándulas salivales van a estar localizados en la parótida. El 80% son tumores benignos y el 80% son adenoma pleomorfo. Entonces, si un 80% en la parótida son benignos, pues un 20% son malignos. Cuanto más grande la glándula, mayor probabilidad de que sean tumores benignos. Cuanto más pequeña la glándula, mayor probabilidad de que sean tumores malignos. Por lo tanto, en la glándula submaxilar tenemos casi un 50 de probabilidades entre tumor benigno y tumor maligno. Causas de las glándulas salivales que me producen estos tumores, pues no hay una teoría, al igual que el cáncer de tiroides, al igual que los nódulos tiroideos, al igual que el bocio, no sabemos cuál es la causa. A diferencia del cáncer de laringe, que si el paciente es fumador, sí tiene una causa directa. Ojo, no todos los fumadores producen cáncer, ¿ok? Pero el que fuma tiene mayor predisposición de hacer cáncer. ¿Cuáles son los factores predisponentes? La radiación, pacientes de edad avanzada, algunos trabajos como goma, asbesto, las plomerías, pero no tenemos una causa específica. Yo les vuelvo a decir, cuanto más grandes las glándulas, es más probable que sean tumores benignos. Cuanto más pequeñas las glándulas, mayor probabilidad de tumores malignos. El adenoma pleomorfo es el tumor benigno más frecuente en todas las glándulas salivales. El tumor de adenoma pleomorfo o tumor mixto es el más frecuente de los tumores benignos a nivel de la parótida y a nivel de todas las glándulas salivales. En cambio, la patología maligna va a variar si es que estamos hablando de parótida o del resto de las glándulas salivales. ¿Cuál es la sintomatología? Un aumento de volumen, una hinchazón, una tumefacción, puedo tener un tumor a nivel del paladar, puedo tener algo que me esté dificultando a la hora de deglutir, de comer, puedo tener a nivel de la región submandibular pues un tumor. Entonces puede manifestarse generalmente como la presencia de un bulto o un tumor, que es lo que nos va a referir el paciente. Entumecimiento de una parte del rostro, debilidad muscular en un lado del rostro, eso va a depender de cada paciente, y si es que tengo un tumor benigno o puedo tener un tumor maligno también. Dolor constante en la región de la glándula salival, esto va más en relación con una cialoadenitis, con una inflamación crónica de las glándulas salivales, con un cálculo en los conductos de las glándulas salivales y problemas para abrir mucho la boca porque puedo tener un tumor que me puede dificultar.
¿Tengo criterios para poder decir, este es un tumor benigno, este es un tumor maligno? Sí, son los criterios clínicos de Ranco. Los benignos tienen más años de duración, mayor tiempo de duración. En cambio, los malignos se presentan en meses. Ambos tumores se pueden presentar con mayor frecuencia en mujeres. El dolor es raro en los tumores benignos, algo frecuente en los malignos. Como yo les decía, la parálisis facial es raro en los tumores benignos, es más frecuente en los tumores malignos, pero sí puedo tener una parálisis facial en un tumor benigno siempre y cuando sean tumores de origen neuronales, como la señora que está hospitalizada. Ella aparentemente es un tumor benigno dependiente de las estructuras nerviosas. Estamos esperando la patología, que puede ser una neurofibromatosis incluso. ¿Se mueven? ¿No se mueven? La consistencia firme, la consistencia pétrea, dura, me hacen pensar en que es algo maligno, y si es que hay la presencia de cálculos o no, que también podría decirme si es que se orienta a que es benigno o maligno. En cuanto a la epidemiología, los tumores benignos son más frecuentes en mujeres. Los tumores malignos tienen igual incidencia tanto en hombres como mujeres. Los tumores benignos se presentan mayormente entre la segunda y tercera década de la vida. El tumor mixto o adenoma pleomorfo es el más frecuente de todos los tumores e incluso, digamos, de los tumores benignos. Tumor mixto o adenoma pleomorfo. A varios de sus colegas, cuando les he hecho examen, les pongo, el tumor más frecuente de la glándula parótida es A, adenoma monomorfo; B, tumor mixto; C, tumor de Warthin; D, tumor de células oncocíticas; E, carcinoma mucoepidermoide. Y no me respondían la pregunta correcta, porque como siempre les digo, adenoma pleomórfico o tumor mixto, y les coloco tumor mixto, se perdían en ese momento. También llamado tumor mixto, que es el tumor más frecuente de las glándulas salivales. En cuanto al cáncer, más frecuente de la parótida es el carcinoma mucoepidermoide, que ya se diferencia del resto de las glándulas, donde viene a ser el carcinoma adenoide quístico. Así como hemos visto que tenemos una paciente en la cama 1034, que es el tumor que la señora está padeciendo, y como yo les vamos a ver ahora más adelante, es un tumor que tiene, es neurofílico. Ya en la señora se ve una parálisis de la rama marginal del nervio facial, porque sabemos que está bastante cerca a la glándula sublingual. Los hemangiomas y linfangiomas son territorio de la infancia. También tenemos estos tumores que son benignos, pero que pueden tener un comportamiento bastante agresivo. Hoy día, con su compañera que asistió con nosotros a hacer la traqueostomía de un recién nacido, ya ni tan recién nacido, 70 días de nacido, solamente que prematuro, le decíamos o comentábamos que es el más chiquito que estábamos haciendo por el peso que tenía, 2,4 kilos. Pero este niño se le hizo la traqueostomía en los minutos de nacido. Esto lo hizo la doctora Manosalva con uno de los residentes que ya egresó, el doctor Mendoza. Ellos estuvieron a la hora del parto y se aseguró, siempre aseguramos vía aérea, un paciente que ya tenía el diagnóstico del linfangioma cervicofacial, que se asegura la vía aérea, y posteriormente se planea qué es lo que vamos a hacer en el tratamiento. Es un paciente que vemos la extensión de la enfermedad. Lamentablemente este paciente no sobrevivió por las múltiples malformaciones que tenía, pero se planteó primero asegurar la vía aérea, y lo que nosotros planteamos es trabajar la parte cervical, más no la región parotidia, porque la región parotidia, si en un adulto el nervio facial es delgado, en un
recién nacido es mucho más delgado, tenemos mayor riesgo de lesionar el nervio facial y podemos tener parálisis de ambas cuerdas, de ambos nervios faciales, y no va a ser viable para el paciente. El diagnóstico de los tumores se hacen con biopsia aspiración con aguja fina, que tiene una sensibilidad del 70-98% y una especificidad del 60-99%. Vuelvo a decir, la biopsia aspiración va a ser operador dependiente de quien toma la muestra y del patólogo que va a leer la muestra. En este caso, para mí es suficiente solicitar una BAF con guía ecográfica si es que tengo un tumor que es blando o, bueno, puede ser duro, pero que puedo delimitar sus bordes, que lo puedo palpar y puedo decir, esto está aquí externo, me quedo. Pero si tengo un tumor como el de la señora de la cama 34, donde no puedo definirlo bien, pues ahí sí tengo la necesidad de solicitar una tomografía o una resonancia magnética para la extensión de la enfermedad. Una BAF con guía ecográfica para disminuir los riesgos de error, y aquí lo que vamos a ver son los tumores más frecuentes. El adenoma pleomorfo es el tumor más común, más frecuente. El 60% de todas las neoplasias de las glándulas salivales, el promedio en la quinta década de la vida, el 80% está localizado en la parótida y el otro 20% en el resto de glándulas. Se presentan como masas indoloras de crecimiento lento, por lo que no duelen, porque no le causan molestia al paciente, pueden llegar a medir varios centímetros. Es más frecuente en el sexo femenino, suelen ser solitarios, bien delimitados. Histológicamente se componen de células epiteliales, ductales o glandulares y de tejido mesenquimatoso. ¿Cuál es la importancia del paciente con un adenoma pleomorfo? Que tienen un 25% de probabilidades de malignizarse. Este porcentaje alto de malignización es criterios para yo tener que operar al paciente. Doctora, pero yo puedo tener mi nódulo de la parótida y nunca pasa nada porque estoy dentro del 75%, sí, efectivamente, pero no sabemos quiénes son los que van a estar dentro del 25%. Por eso, los tumores de adenoma pleomorfo o tumor mixto tienen indicación quirúrgica. Yo le tengo que decir, señora, usted tiene que operarse. Doctora, no quiero operarme, no tengo ningún problema, escribo en la historia clínica y la sigo controlando hasta que el paciente o creció más el tumor y decide operarse, o posiblemente podría transformarse en un tumor maligno. Aquí vemos un paciente con un aumento de volumen a nivel de la cola de la parótida o del ángulo mandibular. Aquí lo vemos mucho mejor, se le pide su BAF con guía ecográfica y vemos que sale un adenoma pleomorfo o tumor mixto, pero lo que yo sí debo consignar dentro de la historia clínica es si es que hay parálisis o no hay parálisis del nervio facial. Por eso que yo les decía, en la señora de la cama 34 ya se evidencia una parálisis de la rama marginal del nervio facial. Y eso tiene que estar consignado en la historia, porque el día que la operen, doctora, pero yo no estaba así. Ahora, después de la cirugía, me quedó así. A ver qué dice la historia. Efectivamente, ya lo tenía así. Esta es una paciente que ingresa a la consulta ya con largo tiempo de enfermedad. Es una señora que viene con su hermana porque tiene un tumor a nivel del paladar. Aquí vemos, si lo vemos en retrospectiva, se nota un aumento del tamaño del paladar. La señora se le han hecho múltiples biopsias porque tiene, creo que, un tiempo de enfermedad de unos 12 años aproximadamente, y ella tiene el diagnóstico de un adenoma pleomorfo. Entonces, se le plantea tratamiento quirúrgico, desaparece,
la paciente de la consulta vuelve nuevamente después de 3 años, se le hace una nueva biopsia, un adenoma pleomorfo, vuelve a desaparecer, apareció en el 2021 y me dice, doctora, o la hermana viene, ahora sí quiero que me operen. Pedimos las imágenes, las tomografías, este es el gran tumor que tiene. Si bien es un tumor benigno, pues por el tamaño que tiene, yo tengo que tratarlo como un tumor maligno. Por el tamaño, por lo que me está comprometiendo. No infiltra hueso, vemos el gran tamaño, cruza la línea media incluso, no hay destrucción ósea, eso me sigue diciendo que es un tumor benigno, pero por el tamaño va a ser una resección bastante amplia. Aquí vemos el piso del seno maxilar que lo está abombando, no hay una destrucción ósea, me sigue pensando o sigo pensando yo que es un adenoma pleomorfo, que no ha variado, no se ha malignizado y se malignizan a un carcinoma ex adenoma pleomorfo. Eso es a lo que van, a un carcinoma ex adenoma pleomorfo. Ojo, el tumor benigno más frecuente es adenoma pleomorfo. El tumor maligno más frecuente de la parótida es carcinoma mucoepidermoide. Este es otro paciente con un antecedente de un cáncer de colon. Nos piden durante pandemia, hacen la teleconsulta, el médico de teleconsulta nos pide un adicional, se le hace los exámenes, una BAF con guía ecográfica. ¿Qué estoy haciendo aquí, doctores? Entre este examen y este examen, ¿qué es lo que estoy valorando? La rama, doctora, del nervio facial, del temporofacial. La estamos viendo el nervio facial en toda su expresión, porque nos permite ver la rama frontal, la rama cigomática, las ramas bucales, la de rama marginal y la rama cervical no es tan evaluable. Pero eso es lo que yo tengo que consignar en mi historia clínica. Paciente con tumor en parótida, si es que hay o no hay parálisis del nervio facial. Disculpen ustedes, estoy respondiendo un mensaje de la doctora Marchino. Nos está preguntando cómo va el avance de las clases. Ya, estoy en clase, doctora. Ok. La doctora siempre nos está supervisando. Vemos el tumor que está en la cola de la parótida. Cuando estos tumores están bastante atrás, podríamos hacer una cirugía a veces retrospectiva, digamos. Generalmente cuando nosotros tenemos que entrar, buscamos el nervio facial y de ahí es donde vamos a partir para nuestra cirugía. Pero como este tumor está muy atrás, a veces vamos al contrario, vamos sacando el tumor y llegamos a encontrar el nervio. Ojo, en estos tipos de tumores no se hace nodulectomía, no es que yo saco el nódulo. Lo que tengo que sacar, si está en el lóbulo superficial, una parotidectomía superficial. Si está en el lóbulo profundo, una parotidectomía total, porque tengo que sacar el superficial para llegar al profundo. Otro de los tumores benignos es el tumor de Warthin. Este tiene diferentes nombres, como lo estamos viendo: adenolinfoma, cistoadenolinfoma, cistoadenoma papilar linfomatoso, tiene diferentes nombres. Es el segundo tumor más frecuente y es exclusivo de la parótida. No voy a encontrar un tumor de Warthin en la glándula submaxilar, no voy a encontrar un tumor de Warthin en el paladar. Este es un tumor exclusivo de la parótida. Es más frecuente en varones y en varones fumadores. Ese es un tumor que tiene esas características. Puede aparecerse entre personas jóvenes, entre ancianos. Tiene un 5 a 10% de presentación bilateral, lo puedo tener en ambos lados.
Generalmente es unilateral, pero por ahí en algunas ocasiones nos han llegado pacientes con tumor de Warthin bilateral. Les vuelvo a decir, es mucho más frecuente en varones, no lo es tanto en mujeres, pero hemos tenido algunos casos. Entramos con una paciente a hacerle una disección de cuello por un cáncer papilar de tiroides. Hacíamos una tiroidectomía y una disección de cuello, y cuando comenzamos a levantar los colgajos nos encontramos con un tumor glandular dependiente de la parótida, pero tenía pues no, este es ganglio, no, este no es ganglio, este es de la parótida. Bueno, saquémoslo y mandémoslo como patología. A lo mejor podría haber sido un ganglio y nos lo reportaron como tumor de Warthin. No es frecuente en mujeres, es más frecuente en varones, pero existe también. Pueden llegar a medir hasta 12 centímetros, 13 centímetros porque no causan dolor. La característica de estos tumores es que no producen dolor y muchas veces los pacientes no se percatan de que tienen un tumor a nivel de las glándulas parótidas. Con el hecho de la pandemia ha sido peor, porque como hemos estado con mascarilla, muchos pacientes o muchas personas no se han podido visualizar la cara. Por lo tanto, en estos tipos de pacientes que vienen con tumores en parótida, llegan, señora, ¿y cómo se dio cuenta? Ah, porque me visitó mi comadre y me dijo, oye, ¿tienes algo ahí? ¿Y usted no se ha dado cuenta? No, yo pensaba que estaba gordita. Señor, ¿y usted no se percató? No, yo nunca me di cuenta. O hay otros que bajan de peso y recién ahí se dan cuenta. Por eso es que pueden tener grandes dimensiones. En cuanto a su componente histológico, tienen epitelial quístico con células oncocíticas y un estroma linfoide reactivo. Tienen muy bajo porcentaje de malignidad, menos del 1%, pero sí tienen un porcentaje de recurrencia, que si bien es bajo de un 2%, pues ya tenemos que advertir a ese paciente, que generalmente son varones, les vuelvo a decir, advertir que puede volver a crecer tumor. El oncocitoma es el otro tumor frecuente que nosotros vemos, es de personas mayores, de la tercera edad generalmente. Es un tumor raro, corresponde a menos del 1% de todos los tumores de las glándulas salivales y raramente se maligniliza. Esos son los 3 tumores benignos más frecuentes que nosotros vemos. Como les dije, el tumor mixto adenoma pleomorfo es el más frecuente de todas las glándulas salivales. Tumor benigno más frecuente de todas las glándulas salivales. En cambio, el carcinoma, en cuanto a los cánceres, sí tenemos la diferencia entre el carcinoma mucoepidermoide, que es el más frecuente en parótida, y el carcinoma adenoide quístico, que es el más frecuente en el resto de glándulas. Carcinoma mucoepidermoide es común tanto en adultos como en niños. También podemos tener pacientes oncológicos pediátricos. Representa el 25% de todas las neoplasias malignas de las glándulas salivales, con mayor frecuencia en la parótida, pero también las puedo tener en las glándulas accesorias, especialmente en las palatinas. Ahí también puedo tener carcinoma mucoepidermoide. En las glándulas submaxilares y el resto de glándulas, como hemos dicho, es el carcinoma adenoide quístico, o también llamado cistoadenocarcinoma. Los carcinomas mucoepidermoides sí me pueden dar metástasis a ganglios linfáticos. Estos pacientes yo tengo la obligación de buscar ganglios. Yo tengo que, a la hora que se hace la BAF con guía ecográfica y el paciente regresa a mi consulta con una biopsia que diga carcinoma mucoepidermoide, por lo tanto yo tengo que solicitar una nueva ecografía en la búsqueda de ganglios porque me puede dar metástasis. El otro carcinoma es el carcinoma adenoide quístico, también llamado cilindroma, segundo en frecuencia global. Es más frecuente en las glándulas submaxilares y en las glándulas salivales menores. Como la señora que tenemos en nuestro piso,
que está en la cama 34, que tiene un tumor en la glándula submaxilar, ella presenta una lesión a nivel de la comisura labial, a nivel de la rama marginal del nervio facial. En este caso, la paciente tiene una parálisis o una hemiparálisis de izquierda debido por una lesión del nervio facial. El tronco, porque tengo la apertura ocular y tengo la desviación de la comisura. Aquí el tumor está localizado en la parótida, porque yo no voy a decir que un tumor de la glándula submaxilar me está produciendo todo esto. El primer tumor más frecuente es el mucoepidermoide, pero también puedo encontrar carcinoma adenoide quístico en la parótida. Tienen la peculiaridad de ser neutrofílicos, avanzan por el nervio, invaden a través del nervio. Por eso es que tengo la parálisis. Y como yo les decía, si están localizados a nivel del paladar, es mucho más fácil de que por esa zona, por los nervios, se vayan hacia cerebro. Por eso que estos tumores son muy agresivos. Me pueden producir diseminación hemática, por lo tanto puedo tener metástasis a distancia tanto a pulmones, huesos e hígado. E incluso hay reportes de que el paciente pudo haber sido operado, pero presenta la metástasis después de 20 años. Entonces, estos tumores, como yo les decía, tienen indicación quirúrgica. Su tratamiento es cirugía, no hay otra. Después de la cirugía, ¿los envío a radioterapia, a quimioterapia? Sí. Pero que yo al paciente lo envíe de frente a la radioterapia, quimioterapia, es un paciente que ya no es quirúrgico, que no tiene acción quirúrgica, porque si yo quiero curar al paciente, debo operarlo primero. Eso es la peculiaridad de estos tipos de tumores. Es como los sarcomas. Los sarcomas en cualquier otra parte del organismo, su indicación es quirúrgica. No responden a la quimio y a la radio. Es tratamiento quirúrgico, doctora, pero la quimioterapia ahora está viendo que están produciendo mejores efectos. Sí, lo que se hace es una quimioinducción, nos disminuye el tamaño del tumor y nosotros aprovechamos en operar. Pero ojo, estos tipos de tratamiento que se les ha dado quimioterapia con la finalidad de que ayuden a disminuir, la primera tomografía es la que nos va a dar los márgenes de resección. Disminuyó el tumor y nos permite operar mejor, pero tenemos que basarnos en la resección quirúrgica de acuerdo a la primera tomografía. Este es un paciente que presenta un aumento de volumen de las glándulas salivales menores, de que están a nivel del piso de la boca. Aquí está la glándula sublingual, estas son glándulas salivales menores, le hacen una biopsia y le encuentran un carcinoma adenoide quístico, le hacen una resección amplia de la lesión y lo cubren la piel, la mucosa con un colgajo de piel submentoniana. Solo tengo la foto porque la esposa me los pasó, lo operaron extrainstitucionalmente durante la época de pandemia y acudí a nosotros para que lo pueda derivar a radioterapia. Paciente con un carcinoma adenoide quístico, vemos que acá tiene barba, está en el paladar, entre paladar duro y paladar blando, difícil área de resección, cómo es que vamos a reconstruir esta zona. Tenemos que ver qué es lo que le podemos ofrecer. No vamos a poder tener una resección amplia, una resección o una reconstrucción, por lo tanto, a este paciente la vamos a mandar a quimio y radio, pero sabemos que en el carcinoma adenoide quístico no tiene buena respuesta si es que no ha sido operado previamente. Tratamiento. ¿Cuáles son las cirugías que nosotros hacemos? La parotidectomía superficial con preservación del nervio facial. ¿Cuándo haría eso? ¿En qué casos de tumores haría yo una parotidectomía superficial con preservación del nervio facial?
La doctora Marchino sigue enviando mensajes. ¿Cuándo opero yo a un paciente de una parotidectomía? Hemos dicho que es superficial cuando es todo lo que está por encima del nervio facial. Aquí hemos ubicado el tronco del nervio facial. Tiene diferentes anatomías el nervio facial. Sabemos que generalmente se divide en 5 ramas, muchas veces en dos troncos, 3 ramas superiores, 2 ramas inferiores de cada tronco y me hacen las 5 ramas. Este es el tumor que está aquí. ¿Por qué este color azul? Porque se le colocó azul de metileno a través del conducto de esteno para poder pintar la glándula y poder visualizar mejor el nervio. ¿Cuándo opero esto? Cuando tengo un tumor benigno que está localizado en el lóbulo superficial, es cuando yo voy a hacer una parotidectomía superficial con preservación del nervio facial. ¿Cuándo hago una parotidectomía total con preservación del nervio facial? Cuando tengo también un tumor benigno que está localizado en el lóbulo profundo, porque tengo que sacar primero el lóbulo superficial para poder sacar el lóbulo profundo, y el lóbulo profundo lo voy a sacar entre las ramas del nervio facial. ¿Cuándo más hago este tipo de cirugía? Cuando tengo un tumor maligno localizado, ya sea en el lóbulo superficial o en el lóbulo profundo, porque voy a hacer una parotidectomía total, pero sin compromiso, sin compromiso del nervio facial, ¿ok? Cuando el nervio facial esté indemne, le hago este tipo de cirugía. Paciente que ha sido operado con su tumor, a nivel de la parótida, ha sido operado y no tiene una parálisis facial en el posoperatorio. La sumaxilectomía, sabemos que la rama marginal es la que debemos tener cuidado, hacemos nuestros cálculos de dónde podemos hacer la incisión y el paciente fue operada y no tiene una parálisis de la rama marginal. En este caso es una paciente con una ránula, así se llama esta patología, tiene nombre propio, ránula, que es una patología de obstrucción de los conductos de drenaje de la glándula sublingual. Vemos la tomografía, esta paciente, el gran tamaño de la ránula, la tomografía, como el contenido va aumentando, va disecando los tejidos sin infiltrarlo, porque es una obstrucción, es un contenido mucoso, porque es lo que produce la glándula salival sublingual, y procedemos a hacer el tratamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos otro donde estamos viendo cómo vamos a hacer la incisión, que lo ideal sería tocar solamente mucosa y poder sacar toda la glándula en su extensión, pero a veces metemos el bisturí y caemos de frente hacia el quiste, el contenido quístico, y lo que tenemos que hacer, ya sea de una u otra forma, es marsupializar. ¿Qué es eso? Vamos a evertir los bordes para evitar que se vuelva a pegar y se vuelva a formar esa quiste o esa ránula. Ese es el tratamiento, la marsupialización. Evierto los bordes para evitar que se peguen y le dejo una gasa ahí por durante unos 3 días, que después se la retiro. Paciente con tumor de parótida, se ha hecho la incisión de Blake cuando hacemos la parotidectomía. Paciente con carcinoma mucoepidermoide sin compromiso del nervio facial, que se le hace la parotidectomía total con preservación del nervio facial, pero además se hace disección de cuello, porque sabemos que el mucoepidermoide puede tener metástasis ganglionares. Paciente con un carcinosarcoma, tumores muy raros de parótida que infiltra piel, se hace la resección amplia del tumor, incluyendo piel y con un colgajo de pectoral para cubrir la zona de defecto. Paciente que viene con un carcinoma también a nivel de la glándula parótida, que ya está produciendo una parálisis facial de ese lado, se le explica al paciente que se tiene que hacer una resección radical del tumor y vemos aquí la tomografía, que no hay compromiso del músculo pterigoideo,
porque cuando ya este músculo está comprometido es uno de los criterios de irresecabilidad. Yo lo puedo operar, pero no voy a sacar toda la enfermedad. ¿Para qué voy a operar a ese paciente? ¿Para qué lo voy a mutilar? Se hace toda la exposición grande y el colgajo para poder reconstruir porque hay parte de piel que está afectada. ¿Vemos? Donde ya se evidencia mejor la parálisis facial. Paciente que ingresa por emergencia con un trismus, como yo les decía, paciente no puede abrir la boca, lo normal es entre 3 centímetros, 3 centímetros y medio, hay un trismus, tiene unas gasas aquí, viene por emergencia, lo primero que se nos ocurrió, viene con un cáncer de parótida que está comprometiendo la piel y que además ya está comprometiendo los músculos pterigoideos. Indicación no quirúrgico, solamente haríamos el diagnóstico del paciente y lo mandamos a quimio-radioterapia. Eso es nuestra presunción diagnóstica con solo ver al paciente. Cuando comenzamos a preguntarle, cuando comenzamos a hacer el interrogatorio, señor, ¿qué pasó? Lo que pasa que hace una semana fui al odontólogo y me sacaron un diente. Ajá, una exodoncia. ¿Y qué más ocurrió? Me dieron tratamiento antibiótico, se me hinchó la cara, no mejoró, empeoró. Ya cambió mi presunción diagnóstica, para mí es un absceso de origen odontogénico. Lo que no me cuadra es por qué está con la gasa. ¿Y por qué está usted con la... porque quisieron drenarlo e hicieron un corte acá arriba. Cuando los cortes, por gravedad misma, deben salir por abajo, si no tendría que poner al paciente de cabeza. Y aquí vemos la tomografía del paciente, el músculo, como le digo, está libre y todo es el contenido del absceso. Entró a sala de operaciones, se le drenó y el paciente fue a su casa. Nervio facial, esta es la rama del nervio facial, este es el gran auricular que me da la inervación al lóbulo de la oreja, que ahora lo dejamos en la cirugía, nos demora unos 15 minutos más, pero lo dejamos, y lo que sí tenemos que ver es el nervio facial, su rama del facial, el tronco del facial con sus dos ramas, el nervio, el gran auricular, que tiene diferentes presentaciones, y el paciente en el posoperatorio inmediato. Muy bien, chicos. Conmigo falta una clase, pero ya los dejo descansar para que a las 6 tienen con el doctor Quirós. Déjenme coordinar con la delegada para ver cuándo les dicto la clase que nos falta y así poder terminar todo lo que nos corresponde. ¿Bien? Sí, doctora, gracias. No, yo sé que es una maratón, pero... Y justo la doctora Marchín está que nos presiona. Ella dice...